Dios los bendiga. Vamos a iniciar nuestra lectura orante de la palabra de Dios, lectura del sábado de la semana cuarta del tiempo ordinario. Y vamos a meditar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículos 30 al 34. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 6, 30 al 34. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos tomado el Evangelio que tocaría, ¿verdad?, en este sábado de la semana cuarta del tiempo ordinario, para poder no perder el hilo, ¿verdad?, de cómo va el Evangelio de San Marcos, los textos que estamos meditando cada día, ¿verdad?, de la semana, de lunes a sábado. Y bueno, aquí nos presenta precisamente cómo después del envío de los 12 apóstoles, que el Señor les ha dado autoridad, les ha dado poder para ir y anunciar la buena nueva, anunciar la conversión. Un poquito después de esto y de la muerte del Bautista que nos presenta aquí el Evangelio de San Marcos, tenemos esto, ¿verdad?, que los apóstoles regresan, dice el versículo 30, ¿verdad?, se reunieron los apóstoles con Jesús, ¿verdad? Y entonces le van informando, le van contando, ¿verdad?, todo lo que ellos habían hecho y todas las cosas que enseñaron, cuánto habían enseñado. Esto es muy, muy hermoso, muy interesante, porque todos los que tenemos alguna misión en la iglesia, incluso algún servicio, algún ministerio, dígase delegado de la palabra, ministro extraordinario de la comunión, catequista, los que dirigen el canto, animan el canto, ¿verdad?, ministros extraordinarios de la comunión, los servidores de liturgia, etcétera. Todos esos son ministerios que hemos recibido de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo a través de la iglesia, que hemos sido enviados, y tenemos que darle cuentas al Señor de eso, ¿verdad?, de cómo estamos sirviendo, dar cuenta de un poco de nuestra administración, de lo que hacemos o de lo que decimos, de lo que enseñamos, ¿no? Por ejemplo, un delegado pues no puede enseñar su doctrina, no puede enseñar sus ideas, sus teorías, sus opiniones, sino que tiene que enseñar la palabra de Dios, ¿verdad?, la palabra de Jesús y lo que la iglesia nos ha dado a través del catecismo, que ahí se compendia. Entonces, pero es importante también, o sea, no solo que uno es enviado y va uno a la misión, sino que uno regresa a reunirse nuevamente con Jesús. Y esto es lo hermoso de este pasaje, ¿verdad?, que es como un movimiento de salida, cuando el Señor los envía y van a las comunidades y predican conversión y curan enfermos y expulsan demonios, pero después viene un retorno, ¿verdad?, una salida y un regreso. Este movimiento es como nuestro corazón, ¿verdad?, un poquito, ¿verdad?, que hace ese movimiento también. Y entonces aquí
regresan donde está Jesús, regresan con Jesús, se reúnen con Jesús y entonces le van a dar cuenta de alguna forma, ¿sí? Le van a contar lo que ellos han hecho, le van a compartir la alegría de lo que han vivido y al mismo tiempo, o sea, lo más importante, acuérdense que el Señor los ha llamado, dice San Marcos, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Entonces, regresan con Jesús, ¿verdad? Para seguir estando con Jesús, para permanecer en Jesús, para seguir aprendiendo de Jesús, para tener la vida con Jesús. Entonces, esto es importante, porque, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Si solamente hay, no sé, voy a hablar así de experiencias de aquí. Por ejemplo, algunos hermanos que tienen algún servicio, algún ministerio y no participan en sus talleres de formación, no participan en sus reuniones, ¿verdad? Sea con el párroco, con el equipo de catequistas, con el equipo de delegados, los talleres de delegados. Aquí en esta parroquia se dan casi cada 2 meses, tenemos reuniones de los delegados de la Palabra de Dios. Y bueno, pues ellos tienen una responsabilidad muy grande y un servicio enorme, ¿verdad? Que dan a la iglesia haciendo las celebraciones en las comunidades y para eso se les ha enviado. Pero tenemos que regresar donde está el Señor, ¿verdad? Tenemos que regresar, volvernos a reunir, como enseña aquí el Evangelio, ¿verdad? Con Jesús en torno a la Eucaristía y entonces compartimos nuestras vivencias, ¿verdad? Y entonces volvemos a retomar fuerzas para posteriormente volver a salir a la misión y después otra vez volver donde Jesús, ¿no? En ese sentido, un delegado que no va a sus talleres de formación, pues es un delegado que está olvidando lo que enseña aquí la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios insiste, ¿verdad? Que no es solo que Jesús los manda y ya los deja solos, que hagan lo que ellos quieran. No, ellos regresan donde Jesús, ellos le informan a Jesús, ellos siguen conviviendo con Jesús. Entonces aprendamos eso todos nosotros, ¿verdad? Porque a veces tienen que haber llamadas de atención del párroco, en el caso de los sacerdotes, tenemos que ir a reuniones de presbiterio con el obispo, pero no debe ser una carga, ¿verdad? Así insoportable que nosotros tengamos que irnos a reunir con nuestro pastor, que es el obispo, y darle cuenta de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Y del envío que hemos recibido de la iglesia a través de nuestro obispo y cómo se está evangelizando en nuestra comunidad y compartir con los otros sacerdotes. Entonces, es necesario, es parte de la vida. Entonces, este es un primer punto que vemos aquí en el Evangelio, ¿verdad? Después de haber sido enviados, dice, se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Porque somos enviados para hacer cosas, somos enviados para enseñar también el mensaje de conversión. Entonces tenemos que dar cuenta de lo que decimos y de lo que hacemos. Después dice aquí en el versículo 31 que Jesús les dijo, vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Esto es muy hermoso, el versículo 31, donde Jesús les dice, vengan, ¿no? Ustedes mismos en privado, a un lugar apartado, al desierto. Eremón, dice aquí el versículo 31 en griego, ¿verdad? Eremón, de ahí viene ermita, de ahí viene ermitaño, ¿verdad? Una ermita es como una capilla apartadita, un lugar aparte, así como un poco solo, ¿verdad? Apartado de la población y bueno, un lugar dedicado a la oración. Y un ermitaño es alguien que se retira de la comunidad para ir a un lugar aislado, desierto o en el bosque, etcétera, y dedicarse al trabajo y a la oración. Entonces Jesús pide, ¿verdad?, que se retiren a un lugar solitario, a un lugar aparte, ¿verdad?, al desierto, Eremón, un lugar desierto, o sea, donde no hay más gente, donde nadie los vaya a perturbar y poder descansar un poco, dice aquí, ¿verdad? Un poco, aunque sea un poquito, tantito, porque dice que pues no tenían tiempo ya ni para comer, era tanta la actividad, tanto lo que hacían, ya no les quedaba tiempo ni para comer. Y entonces se fueron en la barca, aparte, nuevamente dice el versículo 32, se fueron aparte
a un lugar solitario. Nuevamente aquí, ¿verdad? Eremontopon, a un lugar solitario. Entonces, es la insistencia, ¿verdad? Ese lugar solitario, ese lugar desierto, ese lugar aislado, donde van con Jesús, en la barca. Interesante esto, ¿verdad? En la barca, donde han visto enseñar a Jesús, también donde vivieron esa tempestad también, ¿verdad? Donde Jesús calmó el viento y el movimiento del mar también, y ellos tenían miedo. Ahí van a ir en la barca, van a ir juntos, ¿no? Y entonces vean cómo Jesús se preocupa para que no nos dejemos llenar de tanta actividad, porque ya no tenían tiempo ni para comer. Entonces es necesario aprender. Este evangelio nos enseña mucho el sentido del descanso, ¿verdad? Hay personas que no descansan. Hay personas que no tienen tiempo para ir a un lugar apartado, para hacer un retiro, un cursillo, un retiro, una jornada, unos ejercicios espirituales, y todo el tiempo, ¿verdad? Están trabajando. Lamentablemente en muchos ambientes ya, e incluso lugares de trabajo, percibo yo que cada vez hay menos oportunidades de que las personas puedan descansar, el día de descanso que deberían de tener, que se les respete, y también ese día que además pues, podrían ir a la iglesia, ¿verdad? A encontrarse con Dios, a hacer oración, a estar con la familia, etcétera. Y bueno, pues muchas veces ya no se les da ese día, ya trabajan sin parar, sin descanso, ¿verdad? Más cuando llegan temporadas de ventas, diciembre, por ejemplo, Navidad, todo eso. Entonces deberíamos de poner atención a esto, ¿verdad? A esto que nos enseña el Evangelio. Eh, el aprender a descansar, ¿no? Tomar, por ejemplo, las vacaciones en el tiempo adecuado, pero en las vacaciones se toman con Jesús, ¿verdad? Va uno en la barca con Jesús, va uno a un lugar apartado con Jesús. No son vacaciones de Jesús, no vamos a descansar de Jesús, vamos a descansar con Jesús. Y por eso, ojalá, ¿verdad? Estos días de descanso, cuando se dan, y esos feriados, no nos olvidemos que lo más importante es estar con Jesús, porque a algunos les dan día de Navidad y ni se aparecen en la iglesia, ¿verdad? Les dan día 1 de enero y no van a dar gracias a Dios y a encomendar el año. Entonces cuidemos mucho, ¿verdad? Los días de descanso. Vamos a un lugar apartado, dice Jesús, vamos a un lugar solitario, vamos a descansar un poco, descansen un poco, porque no han podido ni siquiera comer bien, y el Señor sabe que es necesario ese descanso con Él, ¿no? Entonces aprendamos esto, es muy importante. Los sacerdotes debemos hacer cada año al menos unos 5 días de ejercicios espirituales, es fundamental, es como el servicio que se le da a los vehículos, ¿verdad? Un vehículo que ustedes no le están checando el aceite, no le hacen cambio de aceite, no le hacen cambio de filtro, etcétera, ¿verdad? Todo el servicio necesario, todo lo que requiere. Si no se le hace, llega un momento que ese vehículo pues se va a fundir, ¿verdad? En México dicen desvielar, se va a arruinar, pues se va a echar a perder, no va a servir, ya no va a funcionar, porque no le hemos dado mantenimiento, ¿verdad? Un matrimonio que se la pasan trabajando, a veces trabaja uno y trabaja el otro, trabajan todo el tiempo y no tienen tiempo ya para atender a los hijos. Tengan mucho cuidado con eso también, porque a veces no tienen tiempo ni para ellos, ¿verdad? Ni para descansar, ni para estar solos, ¿verdad? Etcétera. Y ese matrimonio puede reventar porque tienen demasiado trabajo, demasiado trabajo. Entonces Jesús ve que los discípulos no tienen tiempo ya ni para comer. ¿Cuánta gente come mal? ¿Cuánta gente anda corriendo, ¿verdad? Que van y compran algo rápido ahí, pues aquí, ¿no? Es muy típico en Honduras, ¿no? Unos churritos, unas papitas, un refresco, ya con eso ya me alimenté, ya la hice. Es una mala alimentación, ¿verdad? Después eso nos va a venir a traer consecuencias en la salud. Entonces hay que aprender también a tomarse el tiempo para descansar adecuadamente. Y entonces dice el Evangelio que ya se fueron pues en la barca, van con Jesús a un lugar apartado y solitario, pero les vieron marcharse la gente, ¿verdad? Los vieron marcharse, muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo. Imagínense la gente corriendo ahí, siguiendo la barca ahí desde lejos, ¿no? A pie, ellos van a pie y Jesús va por el mar, ¿verdad? Y entonces el Señor podía avanzar más porque va
sobre el lago en la barca, va directo a donde tiene que llegar. En cambio, ellos tienen que ir rodeando, ¿verdad?, por tierra, pero están siguiendo al Señor, por eso tienen que correr, ¿verdad? O sea, esta necesidad de Jesús, esta necesidad de buscar a Jesús, tan importante. Y dice que iban de todas las ciudades y llegaron antes que ellos, les ganaron, imagínense, corriendo y llegaron antes que la barca, increíble, ¿no? Qué necesidad tenía la gente de Jesús, de escuchar a Jesús, de ser sanados, de ser escuchados. Y entonces aquí el Señor nos enseña algo muy hermoso. Al desembarcar, dice, vio mucha gente, ¿verdad? Él vio de Jesús, vio mucha gente, pero lo ve desde el corazón, ¿verdad? Por eso dice que sintió compasión de ellos. El versículo 34, splagniste, es un verbo que indica conmoción de las entrañas, movimiento de las entrañas, ¿sí? Entonces el Señor siente esa compasión, se le conmueven las entrañas, ¿verdad? Se le mueve el corazón, porque dice aquí que estaban como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Eso es lo que ve Jesús en esa gente necesitada, gente pobre, gente que no hay quien les enseñe, ¿verdad?, etcétera. Yo a veces veo así mucha gente en esa situación, muchas personas, ¿verdad?, que tienen necesidad de Dios, muchos niños que están como ovejas sin pastor, muchos enfermos que están como ovejas sin pastor, porque no hay quien los visite, quien los atienda, quien les limpie la casa, ¿verdad? Quien los acompañe. Muchos ancianos están como ovejas sin pastor. Y entonces el Evangelio nos enseña a sentir compasión, como Jesús. Y fíjense qué detalle de Jesús. Él tiene su plan de ir a descansar, de vacaciones, o su día de descanso, y se puso a enseñarles muchas cosas. Entonces ahí se detiene el Señor y se puso a enseñarles no cualquier cosa, ¿no?, sino muchas cosas. Versículo 34. Nuevamente, Jesús enseñando, ¿verdad? Se comenzó a enseñarles muchas cosas, no poquito. Entonces aprendamos nosotros eso de nuestro Señor Jesucristo, esa disponibilidad, porque a veces hacemos un plan y nos sale otra situación, ¿verdad? Algún enfermo, nos sale a nosotros, como a mí me ha pasado, que día de descanso y resulta que yo recuerdo alguna vez teníamos plan de ir con alguna familia a algún lugar y que me iban a llevar y me hablan ese día, padre, se nos murió X familiar, ¿verdad?, se nos puede hacer el funeral, y tuvimos que interrumpir ya pues la gira que íbamos a hacer, el paseo, para poder acompañar a esa familia en ese momento, ¿no? Yo sé que a veces puede ir un delegado de la palabra, un celebrador, pero bueno, en ese momento pues lo que hicimos fue invitar a la familia que me iba a llevar a mí a descansar. Me acompañaron a esa aldea y a celebrar ese funeral. Entonces, porque a veces así es, ¿verdad? Dios nos puede mostrar que tiene otro plan y que pues hay que estar disponibles, ¿verdad? Sí, disponibles a lo que el Señor quiera, a lo que el Padre Celestial quiera, abrir nuestro corazón y poder atender a los demás, ¿verdad? Es que hoy es mi día de descanso, ¿verdad? O es que hoy estoy de vacaciones, ¿no? Qué difícil, por ejemplo, en diciembre, que se van muchos médicos de vacaciones, enfermeras, y que a alguien se le presente una necesidad de ir al hospital y a veces no hay toda la atención porque muchos andan de vacaciones, ¿no? Pero pues hay que aprender esto que nos enseña Jesús, ¿eh? Disponibilidad cuando vemos que hay gente que necesita, que está como oveja sin pastor, que necesita de nosotros. Pidamos al Señor en este día que nos enseñe a descansar, que nos ayude también a tomar conciencia de la necesidad de reunirnos, no andar solo en actividad, sino reunirnos con Él, reunirnos con nuestra comunidad, con los que compartimos, con nuestro grupo, con nuestro movimiento, con nuestra pastoral, reunirnos. Pidamos al Señor que nos enseñe también a mirar a todos esos hermanos que están como ovejas sin pastor y a tener esa compasión de Jesús para poderlos atender, para poderles enseñar lo que sea necesario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buena jornada, Dios los bendiga y gracias a los que nos han acompañado en la transmisión.